Mis hermanos, bendiciones, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Pedro Damián, cardenal y obispo de Ostia, doctor de la iglesia del año 1072. Damián significa el que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la iglesia católica en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaban predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con buenos ejemplos. Nació en Ravenna, Italia, el año 1007. Quedó huérfano muy pequeñito y una hermana suya lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como el más vil de los esclavos. Pero de pronto un santo sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. En honor a su protector, en adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de universidad, pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrarse a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero Romualdo, y al oírles narrar lo seriamente que en su comunidad se vivía la vida religiosa, se fue con ellos y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sexuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas, cilicio se le llama esta penitencia, y se daba azotes y se dedicó a ayunar a pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y le llegó el insomnio y pasaba las noches sin dormir y le afectó una debilidad general que no lo dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben de ser tan exageradas, que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios nos permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y estudiar y trabajar con todo esmero. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñando que en vez de hacer enfermar el cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En su año de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servía después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. En los ratos en los que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería, y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lograron convencerlo de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Y su superiorato produjo tan buenos resultados que de su convento se formaron otros 5 conventos, y 2 de sus dirigidos fueron declarados santos por el sumo pontífice Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad.
a un obispo que, en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, le puso como penitencia rezar 3 veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarle los pies a 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merecía y la cumplió y se enmendó. Los 2 vicios de la iglesia en aquellos años eran la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, o sea, ese juramento solemne que han hecho de esforzarse por ser puros, y además la simonía era muy frecuente en todas partes. Y en contra de estos 2 defectos se propuso luchar Pedro Damián. Varios sumos pontífices, sabiendo la gran sabiduría y la admirable santidad del padre Pedro Damián, le confiaron misiones delicadísimas. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero el Papa lo amenazó con graves castigos si no los aceptaba. Y allí, en esos oficios, obró con admirable prudencia, porque el que es obediente consigue victorias. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse, y su obispo, por temor, se lo iba a permitir. Entonces el Papa envió a Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes y valientemente delante de ellos pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañoso a todos sus súbditos, y Enrique desistió de su idea de divorciarse. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Por ejemplo, uno que se llama Libro Gomorriano, en contra de las costumbres impuras de su tiempo. Gomorriano, en recuerdo de Gomorra, una de las 5 ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego, porque allí se cometían muchos pecados de impureza. A los pontífices y a muchos personajes les dirigió frecuentemente cartas pidiéndoles que trataran de acabar con la simonía, o sea, con aquel vicio que consiste en llegar a los altos puestos de la iglesia comprando el cargo con dinero y no mereciéndolo con el buen comportamiento. Este vicio tomó el nombre de Simón el Mago, un tipo que le propuso a San Pedro Apóstol que le vendiera el poder de hacer milagros. En aquel siglo del año 1000, era muy frecuente que un hombre, nada santo, llegara a ser sacerdote y hasta obispo, porque compraba su nombramiento dando mucho dinero a los que lo elegían para este cargo. Y esto traía terribles males a la Iglesia católica, porque llegaban a altos puestos unos hombres totalmente indignos que no iban a hacer bien sino mucho mal. Afortunadamente, el Papa, que fue nombrado el año siguiente de la muerte de San Pedro Damián y que era su gran amigo, el Papa Gregorio VII, se propuso luchar fuertemente contra ese vicio y tratar de acabarlo. La gente decía: el padre Pedro Damián es fuerte en hablar, pero es santo en el obrar, y esto hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Lo que más le agradaba era retirarse a la soledad a rezar y a meditar, y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le gustaba muchísimo era la de ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre la gente más necesitada. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. San Pedro Damián, consíguenos de Dios la gracia de que nuestros sacerdotes y obispos
sean verdaderamente santos y sepan cumplir fielmente su celibato. Esta fue la historia de San Pedro Damián. En aquel tiempo se dice que el sacerdocio o altos puestos para la iglesia se conseguían con dinero. Toda la gente que tuviera dinero podía ser sacerdote o podía ser obispo. Y eran puestos que se los conseguían con sus dineros. Y decía San Pedro Damián que todos estos cargos que estas gentes se conseguían no iban a hacer nada bien, sino solamente mal. Y era una gran realidad, mis hermanos, pues si esos hombres se conseguían sus puestos con dinero, si ni siquiera tenían sabiduría para dirigir a una iglesia o para dirigir a las personas que allí se congregaban, ¿de qué manera, mis hermanos, iban a poder reunir a las personas para que se congregaran a la iglesia católica si no hacían lo posible por trabajar por la iglesia? Y esto sucede hoy en la actualidad, hermanos. Tal vez la mayoría de los sacerdotes no se han ganado el puesto con dinero, sino que han estudiado para llegar a sus puestos. Pero lo que nosotros debemos pedir a Dios también, al igual que este santo, de que nuestros sacerdotes cumplan sus deberes como Dios los pide, que hagan sus trabajos como deben de ser y no andar tanto de vacaciones como miramos a muchos de ellos, que se la pasan más de vacaciones que en su templo. Eso es malísimo también. Y aquí lo decía el padre Damián, que muchos sacerdotes eran muy relajados y que muy difícilmente iban a llegar a la santidad si se dedicaban más al paseo, o sea, a andar de vacaciones, que dedicarse a su templo. Y por eso, mis hermanos, es que hoy en la actualidad no tenemos sacerdotes santos, porque son muy relajados y se la pasan de vacaciones. No se dedican a la oración y no se dedican a hacer su trabajo como debe ser. Pero nosotros, hermanos, como laicos y que miramos todas esas cosas de nuestros sacerdotes, pidámosle a Dios, pidámosle para que se vuelvan buenos y se dediquen de todo corazón a trabajar como Dios lo pide, a dedicarse a sus templos. Claro que hay muchos sacerdotes que sí se dedican a trabajar como Dios lo pide, y gracias que tenemos a muchos de ellos. De lo contrario, ¿se imaginan, hermanos, cómo estarían nuestras iglesias? Totalmente vacías, ¿verdad? Pero gracias a que sí, hay algunos sacerdotes que sí se dedican con mucho esmero a trabajar para el servicio de Dios, es que la iglesia ha crecido y ha estado estable en el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.